acá se dice, bueno, no, es que lo que pasa es que no queremos que ninguna mujer vaya presa por abortar, que ninguna mujer vaya presa por abortar. Mire, según el Registro Nacional Penitenciario de México, en este momento no hay ninguna mujer presa por abortar. Todos los presos por abortos en México son hombres. Hay 5 mujeres que están presas, pero no por haberse practicado ellas un aborto, sino por haber practicado el aborto a otra mujer a la cual la terminaron matando. ¿Sí? Esos son los 5 casos de mujeres presas en México por aborto. Con lo cual, el mito de que aquí lo que se busca despenalizando el aborto es que no vayan más mujeres presas por abortar, no tiene ningún asidero, porque no hay mujeres presas en México por haberse realizado abortos. Bueno, recientemente, aquí se lo informé, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó por unanimidad, bueno, anuló un artículo de la Constitución Política del Estado de Coahuila que penalizaba el aborto. Decir en los hechos, esto significa la despenalización del aborto en nuestro país. Desde luego ha habido una serie de reacciones que aquí le he venido presentando, gente que aprueba, que apoya esta decisión, grupos colectivos que han apoyado de forma muy decidida esta decisión de la Suprema Corte, y también de quienes no lo han hecho, de quienes no están de acuerdo con esta decisión. Tengo en la línea telefónica al escritor, licenciado en Ciencias Políticas, ¿sí?, maestro en Filosofía, Agustín Laje. Agustín, buenas noches. Yo te agradezco mucho estos minutos para recoger ahora la opinión, el análisis que tú tienes, lo has expresado públicamente. Ahora te pedimos que lo compartas con el público de Noticieros Televisa sobre esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy buenas noches, gracias por la oportunidad de compartir estos minutos con ustedes. Mire, el análisis que podemos hacer basándonos en los datos es que en todo nuestro continente hay una presión incalculable, tanto política como financiera, para despenalizar y legalizar a la postre el aborto. En México, por ejemplo, la International Planned Parenthood Federation, o sea, la IPPF, ha puesto más de 18 millones de dólares desde el año 2008 al año 2016, que es el último año del cual ellos publican su informe financiero con detalles pertinentes, más de 18 millones de dólares para financiar a grupos abortistas en México. Para quienes no conozcan qué es la IPPF, mire, la IPPF es la red de clínicas abortistas más importantes del mundo. Tienen más de 46.000 clínicas abortistas según su reporte financiero del año 2016. Para que ustedes se den una idea, hay 33.900 McDonald's para ese año en el mundo. Es decir, el aborto es un negocio de una rentabilidad incalculable. Las clínicas de Planned Parenthood en su versión norteamericana cobran hasta $1.500 por un aborto dentro de los primeros 3 meses de embarazo. De ahí han provenido los fondos que han financiado las campañas del aborto, tanto en mi país, Argentina, donde finalmente se ha legalizado hace menos de un año, como a México, ¿sí? Y a mí no me parece una casualidad que la Corte finalmente haya traído este tema y se haya hecho cargo, por un motivo muy simple de entender, y es que se sabe que en los congresos estatales la despenalización del aborto no hubiera pasado. Como saben que políticamente no tienen la mayoría, porque saben muy bien que nuestros pueblos, tanto el argentino, pero sobre todo el mexicano, son pueblos que defienden la vida en todas sus etapas de existencia, saben que no pueden pagar ese costo político de fracasar en un debate político abierto en los congresos, por eso lo han remitido a la Corte de una forma muy astuta. Yo no tengo dudas que el partido gobernante tenía en la agenda la cuestión del aborto, pero sabía que iba a pagar un precio caro, yo creo, con la legalización o despenalización del aborto en este caso, y por eso se la han remitido al poder no democrático de las repúblicas, que precisamente
la justicia. La Corte Suprema de Justicia no va a pagar ningún costo político por esto y es la forma express de despenalizar el aborto en este país, lamentablemente. Ahora, ¿qué crees que vaya a suceder en el futuro? Por ejemplo, con grupos, con personas como tú han estado luchando contra la despenalización del aborto. Me ha tocado platicar contigo hace un tiempo, en el 2019, estuviste acá en Hermosillo junto con Chinda Brandolino, hicimos un programa muy interesante, con muchísima información sobre la postura que ustedes han defendido y siguen defendiendo. ¿Qué sigue entonces? Bueno, lo que sigue es seguir resistiendo, es decir, seguir ahora dando una lucha para revertir esta situación. No se va a poder revertir lógicamente en el corto plazo, ojalá que en el mediano plazo. Habrá que cambiar las condiciones políticas, sobre todo de nuestros estados, de nuestros gobiernos, mejor dicho, y lamentablemente para la mujer no va a cambiar nada. A las mujeres en Argentina les prometieron que el aborto era la panacea y era la solución de todos sus problemas. Y ¿sabe qué? A menos de un año de haberse legalizado el aborto, ya tenemos una mujer muerta en un hospital por aborto libre, seguro y gratuito. Era una militante feminista pro aborto, líder del espacio juvenil de un partido político que votó a favor del aborto. En Ciudad de México, fíjense usted que es un espacio de México donde el aborto está legalizado, la mortalidad materna ha venido aumentando desde entonces y además podemos ver que el tema del aborto en verdad no es el gran problema de la mujer mexicana. Y acá, si usted me permite, quisiera compartir algún dato para que la gente despierte de una buena vez. En el año 2020, en México, según datos de INEGI, murieron 43 mexicanas en situación de aborto, sin especificar si se trataba de aborto inducido o aborto espontáneo, ¿sí? Mantengan ese número porque después aparece por allí que son miles de mujeres y que hay que legalizar el aborto cuanto antes para poder salvar la vida de las mujeres. Bueno, 43 mujeres murieron por abortos en el año 2020 en México. ¿Saben cuántas mujeres murieron ese mismo año, por ejemplo, por cáncer de mama? Murieron 7.821 mujeres. De eso, en general, lamentablemente, la prensa no se hace eco, los políticos no hablan, las feministas no tienen ningún pañuelito ni hacen campaña para este tipo de problema que realmente es grave porque el cáncer de mama se está llevando la vida de cada vez más mujeres todos los años. La curva es lamentablemente ascendente, pero como no hay un negocio atrás de la cuestión del cáncer de mama y como no hay las presiones políticas que sí existen en el caso del aborto, pues entonces lamentablemente no es un tema para nadie. Le doy un dato más. En el 2019, según también INEGI, murieron 3.522 mujeres de hambre en México. Murieron de hambre, 3.522 mujeres. De estos casos, lamentablemente, insisto, no hay ninguna campaña, no hay ningún eco significativo, los movimientos feministas no dicen absolutamente nada. ¿Por qué? Bueno, porque hay que seguir la ruta del dinero. ¿Quién ha financiado la campaña del aborto en México, en Argentina y en todo nuestro continente? Una red de clínicas abortistas llamada IPPF, contra la cual nosotros vamos a seguir luchando, combatiendo. Y le doy un último dato que me parece significativo. Acá se dice, bueno, no, es que lo que pasa es que no queremos que ninguna mujer vaya presa por abortar, que ninguna mujer vaya presa por abortar. Mire, según el Registro Nacional Penitenciario de México, en este momento no hay ninguna mujer presa por abortar. Todos los presos por abortos en México son hombres. Hay 5 mujeres que están presas, pero no por haberse practicado ellas un aborto, sino por haber practicado el aborto a otra mujer a la cual la terminaron matando. ¿Sí? Esos son los 5 casos de mujeres presas en México por aborto. Con lo cual, el mito de que aquí lo que se busca despenalizando el aborto es que no vayan más mujeres presas por abortar, no tiene ninguna asidero, porque no hay mujeres presas en México por haberse realizado abortos. Lo que hay detrás de esto, insisto una vez más, es un negocio muy importante y hay una agenda política internacional y, mejor dicho, global, que le ha solicitado a nuestros países legalizar el aborto. Le pongo un último dato para que se entienda este último punto. En el año 1994 se celebró en el Cairo la Conferencia Internacional de Población de la ONU. ¿Sí? La ONU celebró en el año 94
1994 una conferencia internacional de población donde le exigió a todos los gobiernos, incluidos por supuesto los nuestros, el de Argentina y el de México, legalizar todos los servicios de lo que llaman salud sexual y reproductiva y planificación familiar para el año 2015. Le pidió la ONU a todos nuestros gobiernos legalizar el aborto dentro de ese paquete de salud sexual y reproductiva para el año 2015. Como llegó el año 2015 y muchos países todavía no habían legalizado ni despenalizado el aborto, pues entonces no es una coincidencia que desde el año 2015 toda la prensa, toda la política, todo el ámbito académico, todo el ámbito de los foros internacionales hayan quedado invadidos por esta temática, cuando una vez más los números muestran que no es una temática de importancia pública para nuestros países. Agustín Laje, yo te agradezco mucho estos datos y estos minutos. Me dio gusto saludarte. Un abrazo grande, muchas gracias. Hasta luego. Ahí está Agustín Lajes, escritor y licenciado en Ciencias Políticas. Bueno, esa es la postura que la ha tenido. Si usted sigue este tema... Mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago. De modo que si querés colaborar económicamente conmigo, te invito a que te suscribas en mi Patreon. El link queda en la caja de descripción de este video. O bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse. Si no podés colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, difundiendo este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya.